Bueno, Daniel Antonio, acá sí, aislado. Ahora vino un pequeño equipo acá, nos mantuvimos a distancia, todo abierto. Yo en mi casa estoy por un contacto estrecho, todavía guardando aislamiento. ¿El hisopado no está el resultado todavía o ya dio positivo? No, dio negativo y me hice un test, pero de todas maneras la recomendación es que como el test puede dar falso negativo, hay que guardar una cantidad de días y por segunda vez estoy siguiendo esa recomendación que como le damos a todo el mundo, también la tengo que hacer porque también yo vivo expuesto a esto. La verdad que hoy estamos cumpliendo un año de gestión y bueno, así estoy, aislado por el coronavirus. Un año muy Un poco intenso, expresivo gobernador, ¿no? de ¿Cómo, cómo tuvimos que cómo ha pasar. sido el balance o cómo es el balance de lo que ha sido este año de gestión? Bueno, el balance, como todo, ¿no? Con la pandemia, una de las crisis mundiales más grandes de la historia, una situación sanitaria totalmente sin precedentes, en el marco de una globalización tan fuerte como la que existe. Bueno, es una epidemia universal, una pandemia, así que no se puede decir que uno tenga un año con muchísimas cosas para festejar desde el punto de vista de lo que teníamos planeado. La verdad que asumimos en un estado de emergencia, con la provincia en emergencia sanitaria, pero también en emergencia social, financiera, de seguridad. Eso fue el producto de 4 años de neoliberalismo, el gobierno de Macri, el gobierno de Vidal, pero algo que venía en muchos sentidos con falencias estructurales, con muchísimo entusiasmo para empezar a recuperar, a revertir, y a los 3 meses de gestión, bueno, lo que nadie tenía previsto, lo que nos cambió los planes personales, familiares, de la sociedad entera, a todos, y más a los que tenemos responsabilidad de gobierno. Digo más porque la verdad que una situación totalmente sin precedentes, donde no hay manual escrito, nos tuvimos que dedicar contrarreloj, no solo a ampliar el sistema sanitario. Yo siempre lo cuento y lo cuento una y mil veces porque la verdad que recibimos una provincia con hospitales casi terminados pero cerrados, con problemas de insumos hospitalarios, con problemas de todo tipo en el sistema sanitario, y tuvimos que rápidamente prepararnos para la epidemia más grande de los últimos 100 años. La verdad que todo el mundo, creo yo, tenía en la cabeza la preocupación, no quiero decir nada más que eso, de cómo iba a reaccionar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires ante una pandemia, y vemos hoy que ahí veía un mensaje del responsable de la salud de Estocolmo pidiendo ayuda porque se quedaron sin camas, sin médicos, sin respiradores, saturación hoy en muchísimas ciudades de Estados Unidos, y es la segunda vez porque es la segunda ola, de nuevo en Europa. Y bueno, y acá en la provincia de Buenos Aires obviamente pasamos una pandemia, pero por el trabajo inmenso que se hizo, pudimos ampliar el sistema de atención, y la verdad que no es un año para festejar porque tuvimos el coronavirus, pero no hubo un solo bonaerense, una sola bonaerense que se haya quedado sin la atención médica que necesitaba, no importa la condición social. Ampliamos en los hospitales públicos, es una cifra que me parece que es importante recordar, porque obviamente, como no pasó, aunque muchos lo esperaban, y aunque pasó incluso en otras provincias de la Argentina, es difícil decir, evitamos una calamidad, pero la verdad que no hubo que decidir a quién se le ponía el respirador, como estamos viendo en otros países del mundo y en otros lugares, así que la verdad que pasamos de 883 camas públicas cuando asumí, a más de 2.200 camas de terapia intensiva. Eso ya el 1 de julio estaba sobrepasada la capacidad que teníamos cuando asumí. Y la verdad que no tuvimos que decidir por lo que se hizo, se trajeron aviones desde China con insumos médicos porque no alcanzaban, barcos, respiradores que gracias al gobierno nacional también pudimos distribuir por nuestros hospitales provinciales, ya sea municipales o también privados. Así que bueno, fortalecimos el sistema de atención. También se hablaba de que antes de la pandemia, en diciembre, cuando yo asumí, se hablaba de los problemas que podía haber, saqueos, desbordes sociales. Bueno, la verdad que son situaciones que se vivieron en otras épocas. Tuvimos la pandemia, se hablaba del problema alimentario, nosotros triplicamos la ayuda en los comedores escolares, eso permitió que 1.722.000
chicos y chicas, pero bueno, sus familias también, tuvieran una asistencia alimentaria durante toda la pandemia, va a durar hasta fin de año, así que montones de medidas que evitaron desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo. Hoy repasaba con Juan Cuatroma, el presidente del Banco Provincia, dimos créditos por más de 100.000 millones de pesos. Todo eso en pandemia, es decir que la pandemia está, la situación sigue, pero pudimos evitar un mal muchísimo mayor que se vivió en muchos lugares del mundo y bueno, eso es parte del balance. Obviamente, mientras tanto, yo creo que el principal tema se comentó durante la campaña. Yo no hice promesas electorales. Lo que sí dije es que íbamos a cambiar las prioridades. Y la verdad que eso ocurrió, porque mientras pasaba la pandemia ya arreglamos 1.726 escuelas que tenían peligro o por el tema del gas, o por el tema de la electricidad, o por el tema de los techos que se caían. Así que no paramos mientras seguíamos atendiendo obviamente la emergencia sanitaria, de la misma manera que estamos terminando el año inaugurando más de 1.000 viviendas. Y eso es importante porque en el primer año del gobierno neoliberal anterior se inauguraron 960, así que sin pandemia, por decisión política, nosotros con pandemia, también por lo que pensamos que hay que hacer, estamos dando respuesta a temas muy profundos, estructurales. Así que es un año que yo te digo, es difícil festejar nada porque por la enfermedad, por la muerte, nos pasamos el año, la verdad, contando muertos y eso es un tema planetario, pero ante eso la provincia de Buenos Aires, te diría coloquialmente, tenía todos los números para que no diera abasto y no pasó. Y eso fue la coordinación también política con 135 intendentes y opositores. Y un trabajo enorme, inmenso. Axel, ¿y cómo se piensa después de la pandemia reconstruir el tejido social que ya venía muy dañado, y con la pandemia quedó todavía un poquito más dañado? ¿Cuál es la idea? Porque usted decía créditos a las pymes, me parece que es la salida, es una salida, digamos, de generar puestos de empleo, pero ¿cómo piensan recomponer ese tejido social que va a llevar un tiempo, que venía muy destruido en Argentina? Mira, Antonio, ahora después seguramente hablamos del tema vacunación. Sí, Yo sí, creo que vamos a el entrar en tema ese tema. sanitario no está resuelto. Claro, pero quitando eso, yo creo que el Estado tiene un papel. De hecho, hasta el economista más neoliberal que conozco, y me dediqué a eso mucho tiempo, acepta que el Estado tiene un papel contracíclico, que cuando hay recesión, cuando hay crisis, a pesar de que esta es una crisis muy peculiar porque es la que tiene que ver con el COVID, nunca pasó, pero yo creo que puede tener un papel muy importante el Estado, por eso nosotros en el presupuesto que se está discutiendo todavía en la legislatura, planteamos 10% aproximadamente del gasto público que va a haber va a ser obra pública. La obra pública obviamente no sustituye el lugar de los privados, no es que cree todo el empleo, la Argentina es un país capitalista, el sector privado es determinante, pero siempre después de la crisis del 30, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay crisis muy fuertes, el Estado sí puede dar una señal, puede contribuir a la reactivación, puede dinamizar sobre todo las pequeñas economías. Nosotros tenemos una provincia que tiene 17 millones de habitantes, es 40% del país, pero tiene situaciones muy distintas entre el interior, el conurbano. Pero bueno, hacer un impulso, hacer una ayuda desde el Estado para acelerar el proceso de recuperación. Después obviamente está el crédito, nosotros tenemos el Banco Provincia, que ha hecho un trabajo fantástico durante estos meses de pandemia, pero que ahora va a tener un lugar también en la recuperación. Y después, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con las expectativas, con la cuestión sanitaria, con dar una respuesta ya preventiva para que no ocurra una segunda ola. Hay muchísimas cosas. Mirá, lo que ha demostrado la pandemia también es que si el Estado no tiene un papel y una decisión y una dirección muy clara, ante crisis tan grandes lo que se genera es más desigualdad, más dificultades. Y la verdad que hay que dar una respuesta contundente. Nosotros creemos que junto con el Gobierno Nacional, con los intendentes, obviamente los intendentes oficialistas coinciden con esta mirada totalmente y los opositores han acompañado. La verdad que acá en la provincia de Buenos Aires, fuera de algún momento de politiquería, el resto ha sido responsabilidad de gestión. Y bueno, y ahí estamos planeando una recuperación donde el Estado, no te digo liderada por el Estado, pero sí donde el Estado marque un rumbo y marque un ritmo.
Yo en esto, por lo que se vio en los otros países, que lamentablemente hemisferio norte parecía que se habían curado del coronavirus y lo que vemos ahora es un desastre. Pero sí, en los momentos de recuperación se está viendo ahora en la Argentina, a medida que bajan los contagios por las medidas que se van tomando, que la recuperación es posible y que es bastante rápida si se la facilita, ¿no? Hay sectores que han sido mucho más golpeados que otros, hay otros, hoy hablaba con una importante empresa metalúrgica, ¿no?, argentina, que está a tope, y hay varios sectores que hoy están a tope, incluso por encima de lo que fue el mismo mes del año de Macri, ¿no?, pasado. Así que esto nos llena de expectativa. Por supuesto que va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil y largo. Pero bueno, ahí hay una expectativa donde si hacemos las cosas bien y marcamos una dirección y nos ponemos a la cabeza, creo que hay una oportunidad de iniciar rápidamente ese proceso de recuperación al tiempo que se va avanzando en la vacunación, ¿no? Gobernador, mencionaba la experiencia europea. Ya vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar también de otros temas de la economía, pero yo particularmente lo que quiero preguntarle es si le preocupa la cantidad de gente, el movimiento, el contacto que hay en las calles. Lo mismo creo está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y se lo consultamos cuando podemos a los referentes, ¿no?, del área, pero la verdad es que en el Gran Buenos Aires específicamente, y mientras esperamos la llegada de la vacuna, el verano, sumado el turismo a esto, puede ser bastante complicado. Mirá, claro, nosotros hemos tomado muchísimos recaudos, pero hay que reforzar todo el tiempo. Yo lo dije varias veces, prefiero ser antipático antes que ser un irresponsable en el papel que tengo. Y me ha tocado durante toda esta pandemia, cuando algunos, incluso dirigentes políticos, estaban cuestionando todo, marcar que hoy, de momento, hasta que estemos vacunados, que va a llevar un tiempo largo, la verdad que lo único que nos puede cuidar de esto es la aplicación de los protocolos, los cuidados personales, no aflojar con eso, así que me toca pedirle de nuevo y a través de ustedes, y gracias por el pie, que se siga cuidando la gente. La verdad que, bueno, esto, como estoy yo, demuestra cómo estamos hoy en el país. Yo tuve un contacto estrecho que, a pesar de haber bajado los contagios, está con COVID, la pasó muy mal, ahora está afortunadamente mejor porque es joven, pero no terminó esto. El que crea que terminó esto o el que le quieran hacer creer, también nos pone en peligro a todos, porque la verdad es que los rebrotes en los países donde aparecieron, bueno, si no se consigue erradicar la enfermedad, los rebrotes cuando aparecen, sea por cuestiones climáticas, sea por la propia dinámica social, tienen que ver con el descuido muchísimo. Así que hoy vemos que países que ya parecían haber pasado la cuestión están con restricciones de la más... Bueno, escuchábamos a Angela Merkel el otro día, pero también lo que está pasando en Italia, en Estados Unidos, ahora han anunciado que no va a haber más restaurantes cerrados, es decir, todo para atrás. Y la velocidad a la que se vuelve para atrás también tiene que ver con cómo uno está preparándose mientras la enfermedad no se supera. Ahora, gobernador, también los que tienen gestión de gobierno se han enfrentado a medios con discursos tan irresponsables como, por ejemplo, ideologizando la vacuna rusa, la vacuna china. Una referente política, Carrió, dijo claramente no se vacunaba la China porque era comunista y que iban a inocularle no sé qué cosa, qué chip, con la vacuna rusa. Realmente ha habido un mensaje tan irresponsable que ha taladrado la cabeza de miles de argentinos, ¿no? Sí, yo creo que hoy leía una información de prensa internacional que creo que hay 50 países ya adquiriendo la vacuna rusa. Mirá, creo que debe tener alguna intencionalidad política Sin duda. directa, porque la verdad que si eso es producto, claro, si eso fuera producto o del sentido común o de la razón es insostenible, y menos de la información. La verdad que las vacunas que se apliquen van a ser probadas y autorizadas por los órganos que autorizan todos los medicamentos que tomamos a nivel nacional. Son obviamente una verdadera proeza de la ciencia en tan poco tiempo, haber podido avanzar y ya empezar a disponer de vacunas, que nos llena de expectativa, de esperanza. Y bueno, hoy decía Alberto que él se iba a vacunar, yo lo hablé con él también, me voy a vacunar, no por algún privilegio, sino para demostrar también que uno está comprometido con esto, que confía en esto, porque es importantísimo
bueno, evitar las falsas informaciones, más cuando tienen que ver con un tema tan delicado como es la salud, vergüenza les debería dar, pero sabemos que a veces son algunos factores de poder, algunos dirigentes son o irresponsables o despiadados, porque la verdad que había momentos que parece que llamaban al contagio. Hoy la sociedad ha aprendido, ustedes hablan de los incumplimientos, a mí me gusta ver también que por cada uno que incumple hay una cantidad muchísimo mayor de gente que se cuida, que cumple. Nosotros hemos tenido pocos contagios en el sistema de salud, pocos contagios en la población mayor, que es la más expuesta, en términos relativos. Por supuesto que es una enfermedad, la verdad, muy difícil porque mientras vamos previniendo los contagios y combatiendo la enfermedad, vamos aprendiendo de ella, es muy nuevo esto. Así que, por ejemplo, el caso de la vacuna rusa y varias más, en realidad son vacunas que ya estaban probadas, que se usaban para para otras enfermedades y que fueron adaptadas genéticamente con modificaciones tomando información de este virus, pero que ya están aplicadas a muchísima gente, por eso tan rápido se pudo encontrar una respuesta. Son desarrollos que ya venían avanzando. Claro. Y después lo otro que le dio velocidad es que a veces con las vacunas lo más difícil es encontrar voluntarios y voluntarios que estén expuestos, porque para probar cómo funciona una vacuna hay que tener poblaciones que están expuestas y se vacuna a algunos con la vacuna real, a otros con un placebo, digamos, con algo que no es vacuna, y después se va viendo quién se contagia, quién no, y han dado una eficiencia, una efectividad realmente muy alta sobre plataformas de vacunas que ya estaban probadas para otras enfermedades como el ébola, como el MERS, que es también una enfermedad contagiosa de vías respiratorias de Medio Oriente, ¿no? Así que hay una experiencia muy vasta y eso ha dado resultados, así que tenemos 11 vacunas a nivel mundial que han dado ya en fase 3 buena respuesta, y sobre eso se está trabajando y ya se está vacunando en varios lugares del mundo. Nosotros la obsesión que tenemos, yo desde el mes de junio estoy trabajando para conseguir la primera vacuna que esté disponible en cantidades relevantes, porque en la provincia de Buenos Aires somos 17 millones de personas y mucha población de riesgo, ya sea por la edad, por las enfermedades que trae. Vamos a ir a vacunar. Igual la vacuna tampoco es el genio de la lámpara, ¿no? Porque te digo que una vez que te vacunas, la vacuna, como todo el mundo sabe, o si no le cuento, lo que hace es inocularte algo parecido al virus, pero que no provoca la misma enfermedad, sea porque está inactivado, o sea porque es simplemente una porción genética del virus, y entonces tu cuerpo mismo te genera las defensas y los anticuerpos. Es un proceso natural inducido, y tarda un tiempo el cuerpo en generar anticuerpos. Entonces, la verdad es que desde que te vacunás hasta que estás realmente inmunizado, en porcentajes que son muy altos, como te digo, 90-92% es efectiva, se ha demostrado efectividad de la vacuna, y los que no tienen efectividad también la tienen en forma leve porque el cuerpo ya está más preparado. Como pasa con todas las vacunas, nosotros acá tenemos mucha experiencia en vacunación, pero nunca se hizo lo que tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires, que es vacunar, si podemos, y lo más rápido que podamos, a 12 millones de personas para llegar a un nivel de vacunación de inmunidad. Antes vamos a empezar, obviamente, con la población más vulnerable, con la población más expuesta, como son los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación, porque también necesitamos poder empezar a volver a la presencialidad, también de la seguridad, y obviamente aquellos que son mayores de 60 y aquellos que estando entre 18 y 59 años tienen alguna enfermedad de base que hace que si se agarran el coronavirus, la probabilidad de un desenlace o grave o fatal es muy alta. Entonces, bueno, ni bien empecemos a dar la primera vacuna, que aparentemente, según lo que estamos avanzando con Rusia, ocurriría a fin de diciembre, principio de enero, por ahí, tendríamos un primer lote, ya podremos empezar a vacunar a aquellos que si se contraen el coronavirus, la verdad que la van a pasar muy mal estadísticamente, ¿no?
Gobernador, aquí está Juan Enrique que quiere preguntarle, pero ya que está y hablamos de la vacuna, yo solo le pregunto esto por mi parte. Aerolíneas Argentinas tendrá algún rol, o entiendo que tendrá algún rol importante, ¿no?, para lo que es la distribución de la vacuna que venga de Rusia, si sea traerla. Bueno, ¿cómo cree que va a ser ese rol? Bueno, nosotros con Aerolíneas Argentinas, yo en algún momento, allá por 2009, cuando se recuperó Aerolíneas, tuve un papel ahí, fue gerente financiero, después subgerente general con Mariano Recalde y el que ahora es presidente de Aerolíneas también trabajó en aquella época y la verdad que pudimos muy rápidamente desde la provincia instrumentar esos viajes a Shanghái, ¿no? Desde donde trajimos de China barbijos, Sí. elementos de protección. Así que ya el protagonismo de Aerolíneas Argentinas durante la pandemia, insustituible, tener una línea de bandera que esté a disposición. Después la logística de la vacuna tiene muchos desafíos, ¿no? Traer cantidades importantes, yo tengo entendido que se está hablando, pero bueno, se hará lo que sea más rápido y más efectivo, obviamente siempre Aerolíneas a disposición. Y después todo el esquema de distribución. Nosotros, yo te digo, tenemos 307.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires, 135 municipios y la vacuna, la primera que va a llegar probablemente, que es la proveniente de Rusia, tiene una temperatura de conservación. Por ahora se está experimentando algunas otras posibilidades, pero menos 18 grados, lo que Se implica intenta bajar, tener que ¿no? conservarla en Claro. freezer, así que se está tratando de subir, sería, para que Claro, al revés, llegue perdón. a menos 2 o menos 8, pero es lo mismo, digamos, el número sí Sí. es más chico, el número absoluto, pero sí, sería subir la temperatura de conservación, porque como tiene que estar por ahora, sería congelada. Después se está intentando siempre, y son análisis que se hacen de la estabilidad de la vacuna, para que no pierda sus propiedades. Todo eso requiere un esquema de control, aún si no tuviéramos el problema de la temperatura, porque como hay que darse 2 dosis y en cada vacuna no se puede una dosis de una vacuna y otra dosis de otra, entonces hay que tener un registro, turnos, para que la gente tampoco nosotros pensamos hacerlo en las escuelas, además de, bueno, en algunos casos llamémoslo a domicilio, por ejemplo en geriátricos, o por ejemplo también lo vamos a hacer en los 77 hospitales provinciales, así que es un despliegue, un operativo que nos va a llevar meses, porque nunca se intentó y nunca se produjo esto de tener que vacunar en la provincia de Buenos Aires 2 millones de personas por mes. Es muchísimo. Entonces, No, es una para locura. vacunar 12 millones son 6 meses. La verdad que es una No, locura. Si uno se yo pone te a digo, pensar lo el de operativo, abrir 1.300... Sí, hoy tuvimos una reunión del comité provincial con varios ministerios, estuvimos ya algunas reuniones con intendentes que van a, como siempre, obviamente por el manejo que tiene cada uno de los intendentes de su territorio, participar, pero bueno, es un operativo realmente delicadísimo desde el punto de vista de la logística y que tiene riesgos, dificultades y después todo lo que tiene que ver con la inscripción, con los certificados de vacunación, con aquel que tiene algún antecedente médico que tiene que también tener un tipo de certificado especial. Así que bueno, estamos trabajando en todo esto al mismo tiempo contra reloj porque afortunadamente contaríamos con la vacuna, lo pongo todo en potencial porque la verdad es que está lleno de incertidumbres, ¿no? Hemos visto noticias todo el tiempo y más allá de las operaciones pues, que tienen un elemento político con las vacunas, pero también no hay que ser ingenuos. Acá hay una cuestión entre laboratorios, grandes poderes, Millones y millones de dólares, Axel. Millones y millones de dólares. Bueno, por eso te digo que hay una cuestión comercial también. Nosotros lo miramos desde el punto de vista de la salud. Nosotros sabemos que hay países que ya están vacunando, China está vacunando, Rusia está vacunando, Inglaterra está vacunando, Estados Unidos empieza a vacunar, y nosotros queremos estar lo antes posible. Y te repito, yo personalmente tuve reuniones, obviamente por virtual,
pero con productores de vacuna de Rusia, de China, de Estados Unidos, con todos, digamos, hay 11 vacunas que serían las primeras a disposición, cualquiera sirve con tal de que la podamos poner acá en la provincia de Buenos Aires lo antes posible. Ha hecho un trabajo muy importante, obviamente Alberto, el otro día hacía un anuncio, hemos trabajado en conjunto con la Nación y compartido todo para que esto sea para todo el país, además de la provincia, y bueno, estamos realmente a la expectativa, ¿no? Porque hay temas de producción, son miles de millones de unidades de vacunas que hay que producir en tiempo muy corto. Nunca se ha hecho. La verdad que la globalización, esta es la primera, probablemente la primera, hoy leí a un intelectual que hablaba del primer hecho realmente global, la pandemia. Ministro. Porque todo el planeta se vio afectado. No hay nadie que pueda decir el coronavirus no me cambió la vida, me parece, en todo el planeta. Muy poquitos. Gobernador Juan Enrique, buenas noches. Ya lo nombraba ministro porque lo llevaba a la economía. ¿Cómo andás, Juan? Creo que es lo que usted conoce más. Veo que aprendió mucho. La pregunta es, escuchaba vacuna, obra pública, pymes, encender la economía. Y estamos hablando de recursos y no puedo esquivarle a la polémica de la coparticipación que un poco se inició en la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿cómo se va a financiar una provincia muy complicada? ¿De dónde van a salir los recursos? Quiero por ahí que usted les transmita a todos los bonaerenses que no va a ser como la ciudad, no va a aplicar un ingreso brutos a los consumos. La pregunta pasa por ahí, ¿cómo va a ser el financiamiento? ¿No? Ni las tarjetas de débito. Claro, un impuestazo, esperemos, porque arranca el año, ¿vio? No. Por ahí los bonaerenses preocupados. Mira, yo te digo, la verdad que hemos contado este año con un avance muy importante en algo que es una reivindicación histórica. Incluso el gobierno anterior, siendo neoliberal, la anterior gobernadora hizo este planteo, hubo alguna reunión con la Corte Suprema. ¿Y por qué? Porque la provincia de Buenos Aires se dio, ya hace más de 30 años, 6 puntos de su coparticipación, lo que ha sido una herida mortal para la finanza de la provincia. En el 88 se hizo una sesión de 6 puntos de coparticipación y la provincia de Buenos Aires tiene esta característica, aporta con su producción un 40% y entonces de la recaudación, digamos, alguna proporción similar, y un 50% de la industria y bueno, todo lo que conocemos, pero recibe de coparticipación por esta detracción histórica cerca de 20 puntos, la mitad. Entonces, la verdad que a uno le gusta ser generoso, solidario, le gusta ser federal, pero la provincia de Buenos Aires, desde aquel momento que tiene un agujero financiero histórico, que se le agregó una dificultad más, porque después en los 90 se le transfirieron a las provincias, y a la provincia de Buenos Aires la salud, la educación, sin recursos. Entonces la verdad que entró en una especie de indigencia el Estado provincial, que tiene esta causa estructural. Nosotros planteamos que hay una deuda social muy grande, a veces se compara con la Ciudad de Buenos Aires o se plantea esta cuestión de que llegó Macri y bueno, fue Papá Noel para la Ciudad de Buenos Aires, por decreto le tiró más coparticipación que la que necesitaba y no correspondía, que la que necesitaba para sostener la policía que se le transfirió, que también era un reclamo de la ciudad. Nosotros hemos recibido obligaciones sin recursos como provincia. Entonces, creo que eso fue muy injusto y además inadecuado, pero es independiente, porque más allá de lo que pase con la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que es un distrito que en términos de infraestructura social básica, la verdad que tiene un contraste enorme con la situación que tenemos en la provincia, con las situaciones tanto en el terreno de la vivienda, de las cloacas, del acceso al agua, del acceso al gas, del acceso a la electricidad, del acceso a la vivienda. No quiere decir que la Ciudad de Buenos Aires no tenga también barrios humildes o lo que ya conocemos y se ha visto cuando llegó el virus a la 31 y así sucesivamente. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.800 villas, asentamientos, barrios vulnerables y es una situación totalmente distinta. Tenemos ahí a metro de la General Paz ya problemas de calles sin asfaltar,
de falta de acceso a lo mínimo. Entonces, me parece que hay una situación de desbalance y de injusticia, que no hace falta hacerlo comparativo, siempre es una tentación porque nos separa la General Paz y porque además la ciudad de Buenos Aires está en territorio provincial. La capital, después cobró esa autonomía, pero bueno, la verdad que hay una falencia muy grande y una deuda muy grande con la provincia de Buenos Aires que es pública y notoria. Yo no lo tengo que explicar. Y sin recursos, es cierto que no alcanza solo con los recursos, porque el gobierno anterior se endeudó hasta la manija y no hizo nada de esto. Entonces hay que ponerle a los recursos voluntad política. Nos dejó la deuda, pero no la mejora. Entonces hay que ponerle voluntad política, hay que ponerle gestión. Eso es cierto, lo tenemos, pero sin recursos es imposible. Yo no puedo hacer una cloaca solo con voluntad. Así que o ponerle a alguien lo que merece en términos habitacionales o los mejoramientos de los barrios populares si no tengo plata. Entonces creo que esos puntos de coparticipación que se cedieron, 6 puntos, lo dijo Alberto el otro día, hay que empezar a restituirlos. Obviamente el gobierno nacional, como es del mismo signo, piensa igual y entiende lo mismo, está colaborando desde sus ministerios con la provincia, pero bueno, necesitamos recursos para la provincia. Entonces hemos hecho un avance en términos de esto porque se ha recuperado parte de esa coparticipación, falta todavía un camino para recorrer. Yo ya presenté la ley tributaria tiene aumentos que en ningún caso superan, no hemos creado nuevos impuestos, en ningún caso superan lo que es la estimación de la inflación de este año, pero tiene también unos componentes de a mínimos sectores, como fue el impuesto a las grandes fortunas, que la contribución de las grandes fortunas, el aporte de las grandes fortunas, hay acá un componente donde una porción muy pequeña, minúscula, que tiene la riqueza más grande, bueno, se le plantea un incremento, pero son, qué sé yo, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, 18.000 propietarios que tienen bienes por más de 15 millones de pesos, eso es la tasación fiscal. O sea que es muy chiquito y es una contribución menor solo para agregarle progresividad a un sistema donde nosotros estamos convencidos de que cuando hay crisis el que más puede, más debe también, ¿no?, contribuir. Es un tema solidario. Gobernador, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ojalá se mejore. Bueno, ojalá no sea nada. No, pero lo vemos así con barbijo, encerrado. No, yo creo que... Yo creo que no, sí, no es nada. Pero mira, estoy junto con mi familia. No, por ahora ningún síntoma, la verdad que gracias por la preocupación. Yo creo que vamos a andar bien, pero bueno, eso muestra que también he estado compartiendo, pero siempre con los cuidados, con los lavados de manos, con la distancia, la verdad que nos cuidamos mucho. Si no lo hubiera hecho estos meses estaría indefectiblemente contagiado, porque estuve en terapias intensivas, estuve ahí en Villa Azul, nadie se acuerda hoy, sí. Pero estuvimos recorriendo. Y bueno, cuando quieren armar un lío o poner a ver un escándalo, lo buscan. Cuando sale bien, cuando se da una respuesta no lo reconocen, pero son determinados sectores. Yo creo que la sociedad y el pueblo de la provincia de Buenos Aires sabe que el mayor esfuerzo no lo hicimos nosotros, los funcionarios, lo hicieron los trabajadores y trabajadoras de los sectores más expuestos, y lo hizo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que cumplió en enorme medida. Siempre se pone el eje sobre el que incumple, pero hay una mayoría inmensa de gente que toma esto en serio, que desoye esas voces que llaman prácticamente a la irresponsabilidad total, y que se ha cuidado, y cuidándose con esta enfermedad que hasta que no haya vacunas, no haya cura, la verdad que el único remedio que tenemos es la responsabilidad y la solidaridad. Y lo hemos aplicado en la provincia de Buenos Aires. Me llena de orgullo poder decirlo porque fue una enorme y una durísima prueba para gente que muchas veces no tiene las condiciones mínimas que se necesitan en su forma de vida, o que tiene grandes dificultades, pero ha contribuido con su responsabilidad y con su solidaridad que esto no sea muchísimo peor. Gobernador, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias.